nuevamente de consulta y de reflexión para otro momento totalmente refulgentes. En primer lugar, procederé a dar la palabra a Adolfo Pérez Esquivel para que nos proporcione sus perspectivas sobre los avances, desafíos y sobre todo los principales retos, no solamente para la generación que ya tiene más de 60, 70 años y que por supuesto ya relativamente está en los cuarteles de invierno, sino fundamentalmente para la juventud y para todos los procesos institucionales y culturales que tienen que seguir en este momento tan trascendental. Luego procederemos fundamentalmente a darle la palabra a Alicia Yamín, que por supuesto es enteramente relevante recalcar que hizo su doctorado en la Universidad de Buenos Aires y que por supuesto tiene una gran amistad con distintos colegas muy distinguidos de la Facultad de Derecho como Mónica Pinto, Roberto Gargarella y por supuesto otros brillantes juristas que constantemente proporcionan muchas ideas muy luminosas para poder tejer mejores destinos para la humanidad. Así que, Adolfo, un honor como siempre volver a encontrarte y por supuesto esto se está grabando y por favor, esto es algo maravilloso porque permite la unificación de instituciones universitarias que más allá de las distancias geográficas o de cualquier índole promocionan la pluralidad de ideas como elemento sustantivo de los valores democráticos que tanto necesitamos salvaguardar en los tiempos modernos. Adolfo, por favor, tienes el uso de la palabra. Bien, buenas tardes a todos y todas. Es un honor compartir con ustedes. Yo tengo un tiempo limitado porque tengo otro compromiso, pero sí compartir lo que es la salud en la construcción democrática, porque los derechos humanos y democracia son valores indivisibles. Y la salud tiene que ver, tenemos que cambiar tal vez el pensamiento. Y el pensamiento de tener una mirada holística, no parcial, cartesiana. Es decir, tenemos que comenzar a repensar la salud como integral en la vida de toda persona. Una de estas es qué pensamos en la salud, qué significa la salud. Yo creo que la salud es encontrar el equilibrio entre en una sociedad, sociedades convulsionadas, masivas, en las cuales vivimos, y tratar de encontrar un equilibrio entre el ser humano, la madre tierra y también el medio ambiente. Creo que hoy estamos frente a estos desafíos. Hay situaciones que se han agravado por la misma situación de las grandes urbanizaciones y las industrias con la contaminación del medio ambiente, la destrucción de los recursos naturales. La naturaleza no es un accidente que se puede usar y desechar. Si maltratamos a la madre tierra, tenemos las consecuencias. Entonces, la salud debemos verlo desde una posición integral, no solo cuando uno se enferma recurre al médico, pero también muchos médicos que tienen una mirada acotada de la medicina se dirigen a determinado enfermedad y se olvidan del resto del ser humano. Y ahí es cuando las cosas no funcionan. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Es la política sanitaria de cada país, la educación que se debe dar a, a la sociedad, fundamentalmente a los jóvenes, y las prácticas de respeto al medio ambiente. Hoy
los informes que nos dan y que está contaminando el medio ambiente, principalmente los países industrializados, es la contaminación ambiental, los plásticos, la grave situación que están viviendo en las ciudades y lógicamente que esto provoca muchas enfermedades. Entonces, tiene que ver esto con políticas públicas, pero también educativas, porque no podemos dejar a un lado esto que señalo muy rápido y que tiene un impacto sobre la vida de las personas. También las ciencias y las tecnologías, si bien nos han aportado muchas cosas, por otro lado, también ha generado problemas. Las tecnologías, yo vengo trabajando desde hace un tiempo fundamentalmente sobre Raymond Panikar, sobre ciencias y tecnologías, el caso de la aceleración del tiempo. Hoy vivimos acelerados y esto tiene que ver con la salud mental, psicológica, la salud física y la participación. El ser humano en las grandes ciudades cada día está más alejado del equilibrio con la madre tierra. Es muy distinto los indígenas, las poblaciones rurales, pero también voy a poner un ejemplo, los alimentos transgénicos, los alimentos transgénicos, los agrotóxicos, las grandes industrias, por ejemplo, la megaminería que contamina el agua, destruye los cultivos. Esto no es bueno para la humanidad. Y creo que ahí, cuando hablamos de salud, tenemos que verlo. Por eso comencé esta breve exposición de tener una visión holística, integradora. Creo que esto es lo que tenemos que tener en cuenta, como también la formación de los profesionales de la salud. Otro eje que es importante analizar, que la salud hoy en día, y con la pandemia lo vimos esto muy claro, es la especulación financiera. Las grandes industrias farmacéuticas se han enriquecido enormemente con la pandemia, con el COVID-19. No tienen en cuenta que Salk habían regalado esas patentes a la humanidad por la poliomielitis, que no quisieron especular, pero no, hoy los laboratorios han hecho grandes negocios donde se privilegia el capital financiero sobre la vida de los pueblos. Y esto es muy grave. Entonces, ¿cómo los profesionales de la salud también han hecho de la salud un comercio? No una necesidad de la población. También las inversiones de los gobiernos, últimamente las estadísticas, las grandes potencias invierten miles de millones de dólares, de euros, de recursos económicos en armas y no invierten en la salud, la alimentación. Ese es el otro eje fundamental, la alimentación. Yo soy miembro de la FAO y recuerdo en una de las reuniones en Roma, todos hablaban de la seguridad alimentaria.
pero nadie hablaba de la soberanía alimentaria. No es lo mismo, no es lo mismo. De la soberanía alimentaria, porque ustedes saben que la alimentación es cultural, que hay pueblos que tienen, lógicamente, no lo mismo la alimentación de la India, que son vegetarianos, a países como la Argentina, otros países que basan su alimentación en la carne. Entonces, esto lleva también que en los planes de salud tiene que haber también un sentido de la alimentación y por eso vuelvo a insistir, esto es un problema de política de Estado y de educación. Siempre señalamos que la educación es la práctica de la libertad y no toda la alimentación es igual. Por ejemplo, el uso de semillas transgénicas, los glisofatos, los agrotóxicos, estos contaminan la vida de la población. Ya no estoy hablando únicamente del individuo, estoy hablando del derecho de los pueblos. Y esto tiene que ver con las democracias. La democracia para mí significa derecho e igualdad para todos y todas, no para algunos. Y las democracias que estamos viviendo, que son muy parciales, muy acotadas, traen esto intereses económicos políticos. Y tratando de cerrar esta breve exposición, estoy señalando simplemente puntos que la contaminación, los recursos para alimentación, hay una gran responsabilidad de los países del norte, que son los que provocan a escala mundial los altos índices de contaminación a través de la explotación comercial. Esto es, hay lógicamente en este tiempo también se han desarrollado una serie de técnicas. Hace 2 días con un amigo me estaban hablando que se va a operar el día 15 de este mes con un robot. Pero, y le digo, ¿y cómo un robot? Sí, el robot se llama Leonardo da Vinci. Es, las tecnologías avanzan y esto es un ejemplo claro cómo se va sustituyendo. Ya no es el médico de cabecera, de familia, que tiene un acercamiento al paciente. Eso está desapareciendo, no existe ya. Entonces, hay que encontrar que la medicina sea un trato, porque no se trata de objetos. El enfermo no es un objeto, es un sujeto. La población también no se trata de hechos accidentales, como dicen. No, se trata de las poblaciones, se trata de hombres y mujeres, de niños, de ancianos, que requieren otro tipo. Es decir, hay que volver a humanizar la medicina. Las tecnologías han llevado no solo a una aceleración del tiempo, sino que han desvirtuado mucho lo que es la práctica. Esto lo vimos con la pandemia. La gente trataba, aunque sea a distancia, de tomar comunicación. Y creo que es una forma de reclamar otro trato. Simplemente esto, tratar de ver
políticas públicas, porque no solo la salud, sino también la educación es parte de la salud. Y hay muchas, en estos momentos, muchas enfermedades que son más psíquicas que físicas. Hay enfermedades que han alterado también conductas. La pandemia los puso en evidencia, todo esto. Los problemas psicológicos, interfamiliares, la violencia también en las escuelas. Todo esto tiene que ver con la salud mental. Y esto tiene que ver con los comportamientos sociales. Entonces, vuelvo, alguna vez me lo sentiste mencionar que necesitamos recrear nuevamente la vida a través de un nuevo pacto social a escala internacional. Porque, mira, la Organización Mundial de la Salud, si bien tiene cosas maravillosas, también están bajo presiones políticas terribles que en todo esto de la pandemia no pudieron estar presentes porque había un impedimento financiero de las grandes potencias para imponer su mecanismo de dominación. Y hay mucha dominación a través de la salud, a través de la educación. En suma, tenemos que encontrar a través de un nuevo pacto social recursos de convivencia entre las personas y los pueblos. Así vamos a poder construir una sociedad mejor y salvar lo que el Papa Francisco dice, la casa común, este pequeño planeta Tierra que hoy está en peligro. Pero este peligro también, en todo peligro, hay también una esperanza. Y esta esperanza es la que están en hombres y mujeres preocupados por lo que es la salud, la justicia social y la vida de nuestros pueblos. Nada más que esto. Maravilloso, Adolfo. Muchísimas gracias por tu refulgente reflexión, siempre preciso y conciso, examinando los grandes desafíos que conlleva pertenecer a este nuevo milenio y sobre todo echar luces sobre las principales responsabilidades que nos compete. Y bueno, como siempre es un honor. Y bueno, ahora toca la oportunidad a la querida amiga, compañera y colega Alicia Yamín para que pueda hacer uso de la palabra y brindarnos sus reflexiones y Bueno, también sus criterios para poder enfrentar estos desafíos. Por ante favor, todo quiero Alicia, tienes... agradecerle a Adolfo. Primero es un tremendo honor para mí estar virtualmente con ustedes, pero también quiero agradecer a Adolfo. No pudo haber hecho una presentación más puntual en cuanto a lo que voy a decir ahora. Voy a retomar varios puntos que mencionaste durante el transcurso de mi presentación. Y Luis, también quisiera agradecerte a vos de manera especial por el gran esmero con que organizaste este evento y toda la comunicación que tuvimos nosotros. Me siento muy agradecida. ¿Puedo tratar de compartir pantalla? Sí, por favor, tiene todo el uso técnico para eso. ¿Sí se ve? ¿Se ve bien? Bueno, Luis le puso el título a la charla y es el subtítulo de un libro que acabo de publicar. Y creo que quizá vale la pena mencionar el título, When Misfortune Becomes Injustice, y espero que sea traducido el libro el año que viene, dicho sea de paso.
When misfortune becomes injustice, o cuando la desgracia se convierte en injusticia, porque en realidad esa idea es el punto central del libro y de los comentarios que voy a compartir hoy. O sea, la idea es, y tomé esa frase de una sentencia de la Corte Constitucional de Sudáfrica, la respuesta que tenemos cuando hay una desgracia es lamentación, es lamentar o quizás sufrir esa desgracia, pero cuando consideramos que un evento es una injusticia, hay una demanda por remedios, remedios legales, estructurales, remedios políticos. Y esa es un poco la idea que es como la columna vertebral de todo el libro. Así que voy a empezar por donde nos encontramos ahora, a 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a 75 años también del establecimiento de la Organización Mundial de la Salud y obviamente a 40 años de la democracia argentina. Y nos encontramos plenamente, como bien señalaba el doctor Pérez Esquivel, en una etapa de policrisis, con crisis climática cada día más evidente, grilletes de deuda y austeridad en 2/3 de los países del mundo, sistemas sanitarios que han sido privatizados a lo largo de los últimos 40 años y o desfinanciados, la atención pública desfinanciada, con atención medicalizada, con una visión acortada, como decía el doctor Pérez Esquivel, versus un enfoque en salud pública, un enfoque más amplio, y vimos las consecuencias desastrosas de este modelo durante la pandemia. También estamos viviendo con desigualdades sociales enormes y estas brechas están creciendo. O sea, durante la pandemia crecieron más, aumentaron los multimillonarios y los billonarios de la industria farmacéutica y en otras industrias, pero también la pobreza extrema. Está aumentando la brecha entre los ricos y los pobres. Y también vemos en muchos países del mundo, incluyendo Estados Unidos y Argentina, una crisis de la democracia liberal, en que las instituciones del Estado no han podido brindar las condiciones materiales que prometieron. Y también una crisis del multilateralismo. O sea, por ejemplo, durante la pandemia, el debacle total con el acceso a la vacuna de COVID. El debacle, la total impotencia de Naciones Unidas frente a la guerra en Ucrania, frente a las atrocidades en Gaza, en Palestina, por ejemplo, ahora. Y todo esto está generando una falta de confianza, una pérdida de fe total en el sistema multilateral que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, dentro de mi campo específico de salud y derechos humanos, hay muchos académicos, la mayor parte de los académicos diría, que hablan de la operacionalización de los derechos, del mainstreaming de los derechos en salud a través de, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y en la gobernanza global en general, como si la gobernanza global estuviera fuera de la política, fuera de estas relaciones y asimetrías de poder que mencionaba el doctor Pérez Esquivel. Y hay una tendencia creciente que me preocupa en particular de un positivismo muy rígido en este campo de la ley internacional de los derechos humanos, relacionados con la salud en particular. Así que el libro, cuando empecé a escribir el libro, me quedé como en diálogo con estos problemas, con la realidad que nos enfrentamos y también con los acercamientos de otros colegas. Así que quiero compartir con ustedes unos puntos centrales del libro
y explicar un poco desde mi perspectiva personal, subjetiva, cómo hemos llegado hasta aquí. O sea, y siendo abogada, siendo también salubrista, y he vivido en muchos países del mundo, en América Latina, tanto como en África, y trabajado con ONGs en territorio. Bueno, empiezo planteando que cuando empezamos, o sea, cuando, por ejemplo, yo empecé mi carrera a principios de los años 90, de la década de los 90, y todos que empezamos a defender y promover los derechos económicos y sociales, los llamados DESCA, nos enfrentábamos con 3 desafíos tremendos. Primero, había que subvertir las concepciones arraigadas de que la salud y otros derechos, otros DESCA, no eran derechos legales, reales, sino meras aspiraciones programáticas. En segundo, y en ese sentido me parece que hemos logrado un montón. Hemos avanzado un montón, el derecho a la salud es justiciable en muchos países del mundo, casi todos los países de la región, y el desafío ahora es otro. El desafío ahora es cómo judicializar la salud de manera que promueva la equidad en los sistemas sanitarios. Y cómo usar las sentencias estructurales, las llamadas sentencias con remedios, recursos dialógicos, en formas más creativas y efectivas, que también es un tema en litigio de medio ambiente y crisis climática. El segundo desafío era articular el significado de tomar en serio estos derechos relacionados a la salud en el marco legal, la legislación, pero también las políticas públicas y las prácticas institucionales. Y esto no me parece tan obvio, tan sencillo. O sea, por ejemplo, durante la pandemia nos dimos cuenta que hay cantidad de diversas necesidades en salud, a veces por condiciones de vida, a veces por razones, causas biológicas o genéticas, pero hay diversas necesidades para balancear en un Estado democrático de derecho. Y además, contener al COVID obviamente no es lo mismo que promover y proteger el derecho a la salud. El derecho a la salud implica muchas condiciones de salud por las cuales transitan todos los seres humanos. Y vimos también durante la pandemia que se desplazó la atención en salud mental, la atención en salud sexual y reproductiva, por ejemplo. Así que no me parece tan sencillo este reto, pero sí hemos conseguido bastantes avances. O sea, y hemos desarrollado pautas en lo que llamamos enfoques basados en derechos humanos. Y el tercer desafío era, o sea, cuando yo empecé, cuando era estudiante en la Facultad de Derecho de Harvard, o sea, como muchos de ustedes me parece que son estudiantes, un grupo de amigos formó como un pequeño grupo de estudio que luego se convirtió en una ONG que se llama Centro de Derechos Económicos y Sociales. Y todavía existe esa ONG, acaba de cumplir 30 años. Pero la idea nuestra en ese entonces era, bueno, era una apuesta doble en realidad. Primero, llamar la atención a las violaciones de Estados Unidos en su política exterior. O sea, en ese entonces habíamos lanzado la primera guerra del Golfo. Y segundo, demostrar que así se podía lograr un progreso significativo hacia sociedades más igualitarias y un orden mundial más justo. Y en este tercer desafío no creo que hemos logrado lo que quisimos, ni mucho menos. Y la explicación que ofrezco en el libro es que mientras tratábamos de construir este andamiaje normativo en el derecho internacional y el derecho constitucional, ampliar quienes se consideraban ciudadanos plenos, mujeres, niños,
personas con discapacidad, poblaciones LGBTQ, todas estos grupos, mientras hacíamos todo eso, aumentaba las desigualdades sociales con efectos previsibles sobre esas mismas poblaciones marginadas, y no solo que aumentaba las inequidades, pero también aumentaba el capital privado y disminuía el capital público. El capital público es el capital que utilizamos para construir colegios, para pagar docentes, para invertir en salud pública y sistemas sanitarios, construir vivienda, etcétera, para materializar los derechos sociales. El capital privado redunda al beneficio de los ricos, de los filantrocapitalistas, de los grandes inversores, etcétera. Y esta evolución y esta concentración tremenda, a ver si uso esta concentración de poder económico, el argumento que hago en el libro y acá les ofrezco, es que ha deformado nuestros sistemas políticos y ha reducido la capacidad de deliberación democrática en nuestros espacios políticos, y aún más ha colonizado nuestros imaginarios sociales durante estos años. Y esto ha pasado en países del norte y países del sur. Pero si vemos desde una perspectiva global qué ha pasado en el mundo, también hay un drenaje impresionante de recursos del llamado sur global hacia el norte. O sea, mucho más que hablamos muchas veces, el norte dice, bueno, damos ayuda humanitaria, asistencia internacional, cooperación, pero los recursos que van desde el sur hacia el norte son mucho mayores. Y esto se debe a deuda soberana, se debe a tratados de libre comercio que mantienen sueldos bajos en el sur, se debe a evasión de impuestos por empresas transnacionales, a veces ilegal, pero a veces estructural, ilegal. O sea, lo que llamamos en inglés transfer pricing practices. Y la propiedad intelectual también es una transferencia enorme de recursos desde el sur hacia el norte, hasta la industria farmacéutica. Así que el argumento es doble, que sí ha habido un progreso enorme en derechos a la salud, derechos relacionados con la salud, y hemos salvado vidas, hemos mejorado condiciones de vida, hemos mejorado la equidad en muchos casos, pero a la vez el espacio para realizar plenamente estos derechos, la capacidad de los estados se ha ido reduciendo. Y esa es la dualidad que me interesa. Así que ahora empezamos desde los inicios. Y planteo en el libro, que bueno, como todos ustedes saben, el sistema moderno de derechos humanos empezó después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de Naciones Unidas, con la promulgación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero hubo dos multilateralismos en realidad. O sea, no puedo decir que Naciones Unidas es una institución plenamente democrática, porque hay diferencias entre el Consejo de Seguridad y la Asamblea General y todas las asimetrías de poder ahí. Pero el otro grupo de instituciones que se estableció, el grupo de instituciones de Bretton Woods, es totalmente antidemocrático, o sea, totalmente controlado por los países del norte de Estados Unidos y Europa Occidental. El FMI, el Banco Mundial, entonces cuando se creó el Secretariado General del Acuerdo sobre Aranceles y Comercio, y esto provocó una división importante entre desarrollo económico, que se trataba de la relación entre los países, y derechos humanos, que se trataba de la relación entre ciudadano y gobierno.
no tenía por qué ser así. Había otras propuestas de países recién descolonizados, por ejemplo, pero por muchas razones, varias razones, incluso el neocolonialismo que existía, que sigue existiendo, hubo esta división. Y los dos tomaron caminos muy distintos y divergentes durante estas décadas. Ahora, la segunda dicotomía que afectó a la salud mucho era esta dicotomía entre derechos civiles y políticos, promovidos por Estados Unidos, Europa Occidental sobre todo, versus derechos económicos, sociales y culturales, derechos económicos y sociales promovidos por la otrora Unión Soviética, varios otros países. Y tampoco esta división, o sea, la Declaración Universal contenía las dos clases, los dos tipos de derechos, y era una división arbitraria que se debía a la Guerra Fría y que tampoco era inevitable, pero por muchas razones así sucedió. Y la tercera dicotomía se debe a la estructura del Estado liberal, que es la división entre la esfera pública y la esfera privada. O sea, cuando empezaron, cuando comenzó el sistema internacional de derechos humanos, lo que pasaba en la esfera pública, las violaciones bajo la dictadura cívico-militar, por ejemplo, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, actos cometidos por agentes del Estado, se consideraban violaciones de derechos humanos. Pero lo que pasaba dentro de los hogares, violencia doméstica, por ejemplo, no se consideraba una violación de los derechos humanos, ni inequidades en acceso a recursos dentro de la esfera familiar. Y esto hemos erosionado esta división a lo largo de los años y fueron pioneras las feministas en el Cono Sur, en Argentina y en Chile, que dijeron desde un inicio no puede haber democracia verdadera si hay dictaduras dentro de los hogares, con dos sistemas de justicia totalmente distintos. De hecho, hemos erosionado todas estas dicotomías, pero han ejercido y siguen ejerciendo una influencia importante en la trayectoria de los derechos sociales y en la salud en particular. Y ahora vemos eso. La salud y qué significa la salud y el sistema de salud es un eje importante que adelantaba el doctor Pérez Esquivel. Desde una perspectiva de derechos humanos, un sistema de salud no es, es una institución social fundamental que refleja y comunica valores, normas, desde el nivel más macro de financiamiento hasta la organización de servicios, la concentración en medicina versus salud pública, hasta el nivel más micro de la relación y la información entre paciente y proveedor. Y esta noción de que el sistema sanitario era un espacio para construir ciudadanía se difundió en el siglo XX por los movimientos sindicales en Europa, también en la región, también cuando vinieron inmigrantes a la región y difundieron esta idea de un espacio para promover la inclusión en la sociedad, pero en la región ha resultado en sistemas más bien fragmentados, pero igual se había difundido y había también en la región una tradición muy importante de medicina social, pero durante este mismo periodo, a fines de los años 70, principios de los 80, con fuerza, en Estados Unidos se instaló una idea del sistema sanitario como un mercado. Y después, como a nosotros nos gusta exportar todas nuestras malas ideas, se difundió esa idea a todo el mundo.
Y era una idea pésima desde un inicio, y puedo explicar por qué nunca podía funcionar el sistema sanitario como un mercado, ni siquiera según la lógica utilitaria de la salud pública convencional. Pero acá quiero destacar conexiones entre la medicalización y la biomedicalización a partir del siglo XXI. Y el neoliberalismo en sí. O sea, en el paradigma biomédico, la salud y la enfermedad son fenómenos estocásticos que radican dentro del individuo, dentro de un cuerpo individual. Y se desplazan todas las otras condiciones socioeconómicas, culturales, los otros factores, los llamados determinantes sociales de la salud. Y esto tiene una sinergia obvia con el neoliberalismo, que también individualiza todo, y las fallas políticas crónicas se vuelven deficiencias de efectos personales. Y también durante este tiempo hubo cambios en la economía política de la salud mundial muy importantes, como por ejemplo la propiedad intelectual que mencionaba el doctor Pérez Esquivel, y muchos más, ¿no? Y esto, para terminar, la tercera división, todo esto tuvo efectos desproporcionados sobre las mujeres por esa división entre la esfera pública y la esfera privada, porque las mujeres, por nuestras capacidades reproductivas, por nuestros roles socialmente construidos de cuidadoras de niños, tenemos más contacto con los sistemas de salud en general, ¿no? Y las mujeres pobres sienten su pobreza, su marginación, su exclusión de la sociedad a través de aquellos contactos con el sistema sanitario. O sea, en general vimos durante la pandemia que todo el mundo sentía esto, pero en general en tiempos ordinarios las mujeres sienten esto más. Los hombres puede que sientan su exclusión a través del sistema de justicia u otros sistemas. Bueno, quiero aterrizar los argumentos más generales en un ejemplo más concreto de la salud materna, que es un campo que he trabajado muchísimo durante estas décadas. Y la salud materna y reproductiva, junto con VIH-Sida, son los dos áreas de salud en que hemos visto los mayores avances, digamos. Y hemos visto muchos avances en el área de la aplicación de derechos humanos a la salud materna y reproductiva. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, en primer lugar, tuvimos que identificar, hubo un cambio en los años 90 en el paradigma de salud pública en relación a la salud materna y la mortalidad materna. Y después de ese cambio en el paradigma de salud pública, pudimos identificar las causas específicas de las muertes, de la gran mayoría, la abrumadora mayoría de las muertes. Retrasos, se llama el modelo de los 3 retrasos: retraso en la decisión de buscar ayuda, retraso en llegar a los establecimientos de salud y retraso en recibir el tratamiento adecuado. Y así, habiendo identificado eso, y también tomando en cuenta los factores políticos, sociales y culturales relacionados con la subordinación de la mujer, pudimos también, después del comentario general 24 del Comité CEDAW y la observación general 14 del Comité DESC, identificar elementos del derecho a la salud que conllevaban a estos retrasos: falta de disponibilidad, falta de accesibilidad, falta de aceptabilidad, falta de calidad, que todos están en el parágrafo 12 de la observación general 14 del Comité DESC. Y así pudimos argumentar con más precisión: estas son las obligaciones del Estado.
o estas son las fallas políticas, regulatorias, etcétera, que hasta entonces no se podía hacer con la muerte materna, porque hay muertes maternas que son desgracias, pero para hacer el argumento que las altos índices de mortalidad materna eran injusticias, había que tener esta información. Y luego, después de unos años, ahí por el 2002, 2011, 2012, pudimos elaborar el llamado enfoque basado en derechos humanos, y de hecho el enfoque basado en derechos humanos en salud en el contexto de salud materna y reproductiva fue el primer enfoque basado en derechos humanos en salud que se aprobó de manera intergubernamental en el Consejo de Derechos Humanos. Y ahí pudimos identificar cosas del marco legal y político, pero también de los planes nacionales del sector, en el presupuesto, a ver si el presupuesto reflejaba aquellos planes nacionales, la implementación de programas, el monitoreo y evaluación, si estaban desglosando ese monitoreo por población, por ejemplo, para identificar discriminación, y remedios judiciales, y también las obligaciones extraterritoriales de donantes, etc. Y eso fue otro paso sumamente importante para articular las políticas públicas y prácticas institucionales necesarias en la salud materna y reproductiva. Y después empezó a haber litigio. Y hubo un caso muy histórico, trascendental en el Comité CEDAW, que se llama el caso de Aline da Silva. Y ese caso, esos litigios dependían de todas estas innovaciones, ¿no? Haber identificado medidas apropiadas y las conexiones de obligaciones de resultados en salud con las normas en la Ley Internacional de Derechos Humanos. Luego aplicamos ese marco al caso concreto, y en la sentencia anunciaron primero que la falta de cuidados obstétricos de emergencia constituía una discriminación de género, explicaba discriminación interseccional porque Aline era una mujer afrodescendiente, con poca educación y viviendo en condiciones de pobreza. Y después, porque el Comité CEDAW, tanto como los otros comités de tratados internacionales, tienen muy poca capacidad para ver la implementación de sus sentencias, volvimos con el Centro de Derechos Reproductivos, con el aval del gobierno brasilero, para usar este marco del enfoque basado en derechos humanos para realmente tratar de catalizar una implementación sustantiva entre grupos nacionales brasileños. Y fue muy exitoso todo esto. Ha sido enormemente exitoso, y además ha sido mucho litigio a nivel nacional. Por ejemplo, en países muy pobres, en Uganda, en India, también en México, en otros países, pero hasta en Uganda han sacado sentencias que ordenan el uso de recursos para la salud materna, o sea, viendo la salud materna como parte del derecho a la salud justiciable. Pero, por otro lado, esta es la dualidad. Si vemos lo que estaba pasando en el mundo durante este periodo, habíamos pasado de las conferencias transsectoriales de los años 90, que hicieron un llamado por cambios institucionales, políticos, económicos, a otro modelo de desarrollo totalmente distinto, los objetivos del milenio, y después, luego, los objetivos de desarrollo sostenible. Pero los objetivos del milenio impusieron metas numéricas
con indicadores seleccionados por instituciones internacionales, y en este caso el Banco Mundial impuso el indicador de partos institucionales, y con una falta de financiamiento, con estos sistemas sanitarios nacionales desfinanciados y sin financiamiento del exterior, pasó lo que se podía esperar. Crearon condiciones propicias a la violencia obstétrica, a las violaciones y abusos de derechos humanos dentro de los hospitales y centros de salud. Y en los peores casos, los centros de salud rechazaron las mujeres que estaban en condiciones gravísimas y las dejaban desangrar frente a las puertas de los centros de salud. Y a veces en otros casos, también gravísimo esto, han detenido a las mujeres después de dar a luz, hasta que las familias puedan pagar la tarifa. Así que, en suma, ¿qué quiere decir esto? Que hicimos un montón, pero no nos dimos cuenta o no tuvimos conocimiento suficiente de la economía política de la salud, de cómo iba evolucionando la arquitectura de la gobernanza global de la salud. Y bueno, reflexiones finales, ¿qué hacemos? Si pensamos en la salud como un área, quizá el área del derecho que más claramente provoca cuestiones fundamentales en una democracia, en una sociedad democrática, o sea, ¿quién ejerce el poder sobre quién? ¿Y de qué tipo? ¿Cuáles son las condiciones para vivir una vida digna que el Estado tendría que reconocer? Que nosotros, co-ciudadanos, tendríamos que reconocer entre nosotros, miembros de una humanidad, de un planeta con recursos naturales limitados. ¿Qué son esas necesidades que tendríamos que reconocer? Y si pensamos así, es obvio que tendríamos que pensar más en el goce efectivo de los derechos de la salud y no tanto solamente en las normas positivistas. Enfocarnos en las infraestructuras para una provisión justa y adecuada para toda la gente en todos los países. Y esto implica centrarnos más en la desigualdad y no tanto en la pobreza extrema, en el contenido básico del derecho, ¿no? Porque cuando nos enfocamos solamente en la pobreza o la pobreza, en mitigar la pobreza extrema, estamos aceptando esa narrativa de que ya no hay plata para esto, bueno, vamos a hacer algo pequeño acá, un fondito, algo, y no es cierto que no hay plata. O sea, hay más plata en el mundo ahora que en cualquier otro momento de la historia humana. Es que esa plata está en manos de pocos y no se está utilizando para el bien común. Antes, hace años, cuando empecé en este campo, decía, enséñame un niño desnutrido y te puedo indicar las fallas políticas que están detrás. Y ahora diría, enséñame un billonario como estos tipos de la industria farmacéutica y te puedo enseñar las fallas políticas que están detrás. Cada billonario, multimillonario, es un fracaso político. Así que para hacer todo esto hay que cambiar las reglas del juego, enfocarnos más en esa arquitectura de la gobernanza global, reformas, y esto va mucho más allá de elaborar normas en la Ley Internacional de Derechos Humanos. Implica trabajar con otras formas de derecho, otros campos de derecho, reformas tributarias, y no estoy inventando nada acá, además. O sea, esto ya se está haciendo. Trabajo con una ONG, Partners in Health, que en México se llama Compañeros en Salud, en Perú se llama Socios en Salud, y somos parte de una coalición que está trabajando en reformas tributarias en una convención de la ONU para tributación internacional para sacar
esa convención de los auspicios del Club de Donantes, la OCDE, y colocarlo dentro de Naciones Unidas. Hay también iniciativas dentro de la región, en Chile, Colombia hubo una cumbre que van a medias. También formamos parte de otra coalición que está trabajando, estamos promoviendo unos proyectos de ley en el estado de Nueva York, porque hay muchas reestructuraciones de deuda que suceden, como saben todos ustedes, me imagino, en el estado de Nueva York. Para cambiar la legislación en ese estado para bloquear los famosos fondos buitres. Y tercero, mencionaría, bueno, también somos parte de la coalición de vacunas para el pueblo, pero también hay todo un movimiento ahora para cambiar el modelo totalmente obsoleto y colonialista de asistencia internacional, de cambiar el modelo de financiamiento para que sea más democrático, para que estén representados todos los gobiernos, en fondos que hacen inversión a largo plazo y no responden a crisis de manera politizada, errática, etcétera, como vimos en el debacle durante la pandemia con el fondo de COVAX. Y todo esto implica construir y sostener redes tan sectoriales, o sea, ya no podemos darnos el lujo de trabajar sobre equidad en salud sin pensar en crisis climática. Ya no podemos pensar en crisis climática y equidad en salud sin pensar en deuda y en los recursos que tenemos que tener para financiar mitigación de cambios climáticos y financiar sistemas sanitarios. Y bueno, y también redes transfronterizas, coaliciones transfronterizas. Y con eso termino. Solo quisiera, esto mencioné al principio, que con el doctor Pérez Esquivel antes de empezar la charla, que yo sí reconozco, soy sumamente consciente de este momento muy complicado que atraviesa la Argentina y me sumo a las y los aliados y los amigos que quisieran hacer todo lo posible para apoyar y trabajar y colaborar con académicos y activistas argentinos en este campo para hacer progreso. Muchas gracias. Espero la retroalimentación de otros. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, estimada Alicia, muchísimas gracias, estimado Adolfo. Fue una intervención maravillosa, igual, por supuesto, la de Adolfo. Yo solamente quiero cerrar algunos puntos medulares que están fuertemente inherentes en las exposiciones de cada uno de ustedes. Yo creo que fundamentalmente el derecho a la salud tiene que verse desde un enfoque inter o multidisciplinario. Por supuesto, cuando uno va al año 1945, uno puede pensar mucho en la teoría realista del mundo jurídico, elaborada por Bernard Goldschmidt, que por supuesto fue profesor emérito de la Facultad de Derecho a la Universidad de Buenos Aires, que planteaba sobre todo de que el derecho no solamente debe circunscribirse a un plano estrictamente positivista, legalista, sino tiene que ser visto en su complejidad. Es decir, analizar cuáles son las relaciones sociales de producción, analizar cuáles son los fenómenos geopolíticos, los fenómenos económicos, los fenómenos ambientales, que por supuesto durante los tiempos modernos están en una fuerte crisis. Para empezar, Adolfo mencionó fundamentalmente sobre los altos índices de contaminación en los sectores agrícolas de América Latina, que por supuesto no es un fenómeno que solamente se circunscribe al plano continental de América, sino que se extrapola a distintas realidades de otros continentes. En ese sentido, nosotros podemos analizar que estos fenómenos tienen un apogeo, si bien muy grande en el siglo XX, pero que por supuesto tienen una raíz, y esa raíz por supuesto tiene una importancia muy grande en un hecho histórico, que es la primera y la segunda revolución industrial, que por supuesto tiene su cuna en Europa, específicamente en Inglaterra, pero cuyas repercusiones fueron enteramente
lacerantes para los países que estructuralmente dentro del ámbito económico mundial se encuentran en los eslabones más desfavorecidos. Sin embargo, la contaminación de los sectores agrícolas, que por supuesto están en contraposición con las distintas normatividades, no solamente de las constituciones latinoamericanas, sino que también tienen un respaldo en cierto sentido de tribunales internacionales en materia de derechos humanos o fundamentos jurídicos que derivan de la ONU, está fuertemente tejido por otro tipo de relación mucho más difícil, que es cuando se trata de elaborar una teoría de la ponderación dentro de las decisiones tribunalicias, no solamente en Argentina, en Perú, en Bolivia o en cualquier otra parte del mundo, siempre está en juego o en una cuestión dialéctica el sobrepeso del derecho a la propiedad por el derecho a la salud o el derecho al bienestar general. Yo creo que particularmente lo que ha pasado es que el derecho a la propiedad ha estado perdiendo la batalla dentro de las sentencias, dentro de las posiciones gubernamentales de distintos países del mundo, y eso ha traído fundamentalmente a consecuencia que millones de personas se encuentren enfermas. Ahora, el tema de la contaminación agrícola solamente es la punta del iceberg, porque cuando uno enfoca esto desde un enfoque más amplio, está demostrado científicamente, y bueno, hace más o menos 3 meses la Deutsche Welle sacó un comunicado totalmente relevante al respecto, de que gran parte de los alimentos bebestibles y comestibles que están circulando a lo largo y ancho del mundo, específicamente en perímetros fuertemente ligados a las instituciones educativas, tienen efectos totalmente perniciosos dentro del desarrollo metabólico del cuerpo humano, no solamente porque generan altos índices o altas probabilidades de desarrollar cáncer o problemas cognitivos en los menores o alterar los patrones conductuales, como mencionaba Adolfo. Por supuesto, esto tiene que ver muchísimo con las alteraciones conductuales y sobre todo el clima tan hostil que se viene viviendo en los países subdesarrollados en términos económicos, sino que esto también tiene mucho que ver con la negligencia de las autoridades tribunalicias frente a las políticas de distribución y comercio de las empresas de estos productos bebestibles y comestibles que por supuesto generan un daño pernicioso. Ahí fundamentalmente instituciones muy relevantes en el escenario mundial como la OMS y otros instrumentos de fiscalización y de control muchas veces asumen una postura muy lenta o una postura muy negligente que en todo caso genera que estas incidencias totalmente deleznables para el espíritu democrático en cualquier parte del mundo estén siempre en crisis. Ese es solamente el punto del iceberg, porque cuando uno analiza qué es lo que tiene la Coca-Cola, qué es lo que tiene la mayoría de golosinas y contenidos de esa naturaleza, uno puede descubrir que tienen un montón de productos químicos que en el fondo nos perjudican. Y al final, por supuesto, si uno lo amplía más, esto tiene mucho que ver con la acumulación de capital de ciertos intereses empresariales que les conviene, sobre todo, que haya más personas enfermas. Y esto no solamente es una realidad que, por supuesto, se puede circunscribir al ámbito argentino, al ámbito latinoamericano, sino es en el ámbito global. Pensemos en ciertos indicadores que nos pueden arrojar luces o perspectivas al respecto. Por ejemplo, pensemos en cómo ha aumentado los índices de obesidad en la población mundial en estos 40 años. Si arrojamos fundamentalmente datos en este sentido, no solamente en Estados Unidos, en Argentina, los índices de obesidad han ido aumentando progresivamente. Y esto tiene que ver mucho también, por supuesto, con lo que Adolfo denominaba la cultura de la velocidad. Wolfgang Goethe, que es un escritor muy famoso, que por supuesto representó al romanticismo alemán en el siglo XIX, utilizó esta categoría para denominar al siglo XX el siglo de la velocidad. Bueno, si Wolfgang Goethe hubiera visto este nuevo milenio, signado fuertemente por la inteligencia artificial, la automatización de los procesos productivos en los sectores industriales y cómo los mensajes llegan de un continente a otro en cuestión de segundos, bueno, probablemente hubiera dado un término mucho más preciso, pero totalmente distinto a lo que presentó. Pero lo más importante de toda esta idea es centrar este argumento en que en este siglo de la velocidad, las grandes potencias, que por supuesto uno tiene que distinguir dos cosas, ¿no? Yo soy partidario de que cuando uno va a hablar de un país tiene que abordarlo desde un enfoque estructural, desde un enfoque funcional y desde un enfoque nacional, supranacional, desde un enfoque geopolítico. Una cosa es Argentina y otra cosa son los empresarios que, por supuesto, colocan dinero para que entren a participar los políticos, no solamente dentro de una elección parlamentaria, sino dentro de una elección presidencial.
Estados Unidos como Argentina tienen distintos desafíos, no solamente en el plano estructural y político, sino en el plano de la representación. Cuando uno descubre fundamentalmente a qué intereses representan la mayoría de las personas que integran los senados, las cámaras parlamentarias, uno puede descubrir, y no solamente es una realidad argentina y Perú, sino pasa a nivel mundial, que la mayoría de ellos son financiados por empresas multimillonarias que colocan mucho dinero, mucho capital para que estas personas cuando lleguen al poder, por supuesto, hagan un conjunto de herramientas o técnicas legislativas que favorezcan a sus intereses de acumulación de ganancia. Este fenómeno se repite a nivel mundial. Entonces, cuando uno ve este enfoque y ve también el lado de la contaminación de los sectores agrícolas, ve también la negligencia de ciertas instituciones mundiales, porque al final los países que pueden representarse a través de estos organismos de control internacional están sujetos a decisiones que muchas veces escapan a la esfera política y que por supuesto tienen una porosidad, una transmisibilidad fuerte con los intereses empresariales, uno puede descubrir que en realidad la sociedad civil tiene un rol trascendental dentro de la transformación de estas tragedias. Pero ¿cómo se puede transformar una sociedad civil, por ejemplo, pensando en América Latina, que desde los años 70 hacia adelante ha sufrido una ola de privatizaciones y desarticulaciones de logros muy importantes en materia educativa? Cuando uno piensa, por ejemplo, en la República Argentina en la década de 1950, uno puede pensar en una Argentina asignada fuertemente por una tradición bibliotecaria, una tradición fuertemente marcada por el espíritu intelectual, cultural. No es casualidad, pues, de que, bueno, distintos intelectuales en el mundo han catalogado a Argentina como la Atenas de Hispanoamérica durante muchísimo tiempo, pero eso, visto desde una óptica muy moderna, poco a poco ha ido decayendo, y esa decadencia va al compás de una ola de privatizaciones y políticas que muchos catalogan como neoliberales y que por supuesto tienen una incidencia muy grande dentro del acceso a una educación digna para no solamente las mujeres, sino también para todo tipo de poblaciones vulnerables que tratan día tras día, por supuesto, de trazar un destino que marque lo que, por ejemplo, en muchas constituciones está, el respeto a la dignidad humana. Por ejemplo, en muchas constituciones aparece en el artículo 1, ¿no? En América Latina. Esta dignidad humana, esta representatividad de la lucha de los pueblos, lamentablemente durante estos años ha ido decayendo por dos razones fundamentales. Primero, porque el nivel cultural, el nivel de acceso al arte, a la lucidez y a la razón, ha entrado en una enorme crisis que no escapa al fenómeno mundial. Una enorme crisis que por supuesto tiene que ver mucho también con el desdén que se tienen en ciertos países latinoamericanos por la cultura de la lectura. Cuando hagan un análisis, yo siempre le invito a distintos educadores, hagan un análisis histórico de cuál era el nivel de lectores de las instituciones bibliotecarias en 1960, 1970, 1980, 1990 hasta el año 2023, y van a ver una enorme decadencia. Y cada vez que se trata de problematizar esto, lamentablemente hay otro problema muy grande, que las instituciones mediáticas que deben cumplir su rol de vehiculizador y de transmisor de cultura, de lucidez y la razón, cada vez se apartan de eso. Por eso los contenidos culturales cada vez son mínimos dentro de los espacios mediáticos. Y esto tiene una incidencia muy grande dentro de la conciencia de la ciudadanía, porque ahí pasa fundamentalmente lo que denomina Alicia, hay una colonización tremenda dentro de los espacios sociales que por supuesto imposibilita crear una conciencia que permita una transformación social que apunte fundamentalmente a la construcción de un espíritu democrático y una democratización sobre todo de las oportunidades del combo de bienes y servicios para todo el mundo. Entonces yo creo que son muchos desafíos, pero en el plano de la salud es muy grave porque particularmente aparte de la reducción presupuestaria, que por supuesto tiene que ver mucho con el signo político y económico de los distintos gobiernos que van apareciendo a lo largo y ancho de la historia, tiene que ver también cómo responde la otra parte, o sea, cómo responde la parte que sufre. Y la parte que sufre tiene su representatividad en lo que muchos denominan constitucionalmente como el poder constituyente. El poder constituyente en América Latina, lamentablemente, desde hace muchas décadas, no hace honra a su rol y está fuertemente colonizado culturalmente. No tiene capacidad, que esa capacidad, por ejemplo, que la tuvo en 1950, de establecer una correlación de fuerzas contra estas corporaciones y plantear otras reglas de juego, plantear otras reglas de
juego que permitan su inclusión en la historia, en la escena mundial, de una manera mucho más loable y, por supuesto, no tan relegada como históricamente lo tienen. Entonces yo creo que uno de los desafíos fundamentales, porque ustedes han aportado muchas cosas que para mí son brillantes, es tratar de fomentar el pensamiento crítico dentro de la ciudadanía y buscar fundamentalmente relevos generacionales de personas que, por supuesto, ya han avanzado de una manera significativa por la protección de los derechos humanos, pero es necesario buscarlos no solamente dentro de los marcos institucionales, porque cuando uno ve fundamentalmente, los marcos institucionales en el fondo están atados de alguna u otra manera a estos poderes hegemónicos a nivel mundial. En el marco mundial, ellos son los que muchas veces ponen las agendas para las distintas instituciones educativas, y por presión política en el ámbito geopolítico, obviamente, por presión política interna, tienen que llevarlo adelante, porque si no hay sanciones también. Entonces yo creo de que son aspectos que complementan, no niegan, complementan lo que ustedes acaban de decir, pero yo creo que es fundamental centrarnos en tres aspectos, porque ya conocemos los desafíos. Uno, ver la forma de poner en jaque mate estas tradiciones que constantemente se vienen sucediendo a través de una política de distribución y consumismo de los productos bebestibles y comestibles que en el fondo dañan la potencialidad cognitiva y alteran el metabolismo humano en su máximo esplendor, desarrollando dentro del cuerpo de los consumidores a corto, a mediano y a largo plazo enfermedades que incluso pueden ser muy problemáticas como el cáncer, y buscar optar por alimentos cada vez más amigables con la naturaleza y que no estén fuertemente sometidos a procesos de contaminación química. Por ejemplo, en América Latina hay espacios donde todavía la injerencia de todos esos componentes químicos que mencionó Adolfo no tienen una alta presencia. Entonces yo creo que es deber de las instituciones estatales o de los organismos que representan a la ciudadanía buscar la forma de articular a la comunidad científica y a la sociedad civil en la elaboración de proyectos para poder utilizar esos espacios todavía no altamente contaminados para crear un conjunto, una gran cantidad de alimentos que puedan ser distribuidos fundamentalmente a los niños, porque son ellos los que mañana más tarde van a traer, perdón, la responsabilidad del desarrollo de un país, o incluso también pueden ser los responsables de un fracaso. Entonces, uno, para poder cosechar, tiene que sembrar, y para poder sembrar uno tiene que pensar qué se va a sembrar, cómo se va a sembrar y en qué momento se va a sembrar y hacia dónde uno quiere apuntar. Uno tiene que tener objetivo a mediano, corto y a largo plazo. Entonces yo creo que eso puede ser una parte. En Alemania, por ejemplo, para dar un ejemplo que está pasando actualmente, en Alemania la comunidad científica en el plano de la agricultura está fuertemente condensada en buscar la manera de retornar a los cultivos orgánicos. Ya no están tratando de depender mucho de los insecticidas, de los pesticidas. Fundamentalmente también uno puede decir aquí, el control de la Unión Europea por los productos que circulan de un país para otro es mucho más exigente que el control que hay en América Latina, eso es cierto, pero también los daños son totalmente colosales. Entonces, yo creo que es necesario aprovechar las áreas naturales todavía no altamente contaminadas. Dos, es necesario también favorecer, buscar fomentar políticas deportivas a lo largo y ancho del mundo. Lamentablemente, la obesidad se ha convertido en una suerte de pandemia, y eso la Organización Mundial de la Salud lo acaba de declarar. El problema es que, y esto lo discutía con Chonky, yo creo, y le decía a Chonky, porque Chonky tiene una pirámide de Maslow centrada en que la educación debe tener como fin supremo la idea de buscar el pensamiento crítico, buscar la curiosidad intelectual, buscar sobre todo ver lo que Marx denominaba las estructuras invisibles de la dominación. Y yo le dije que sí, me parece enteramente relevante que la educación tenga como misiva importante, por supuesto trascendental, la exploración, la duda, la capacidad de tener siempre esa sed cultural y buscar, cuestionar y hacerse preguntas incómodas sobre por qué vivimos y hacia dónde vamos. Pero le dije a Chonky, mira, dentro de esa pirámide de Maslow me parece que en la cabeza debe ir otra cosa. ¿Y cuál? Lo que me preguntó, yo le dije fundamentalmente debe ir la búsqueda consciente y moral de la prolongación matemática de la esperanza de vida. Porque parece que fundamentalmente en un mundo signado por el consumismo, la gente se ha olvidado de que hay un tesoro muy valioso que es la vida. Bueno, Hawking decía, mientras haya vida hay esperanza. Entonces yo creo que el ser humano se está olvidando, dentro de su tabla de valores, buscar la prolongación matemática de su esperanza de vida, que obviamente no es exacta porque puede ocurrir un accidente y uno mañana se muere, pero hay
fundamentos, hay variables suficientemente relevantes que nos pueden ayudar a optimizar nuestra calidad cognitiva, nuestra calidad física, y eso, por supuesto, en términos matemáticos puede aumentar. Por ejemplo, el cuidado de la alimentación. En esas trampas del consumismo, que por supuesto mañana tarde lesionan los derechos fundamentales directamente relacionados con la salud. Buscar el consumo de vegetales, buscar el consumo de frutas. A mí me encantó, por ejemplo, y acá quiero mencionarlo, lo que pasó en la Universidad de Cambridge, ¿no? Porque por supuesto yo tengo amistades, idas y venidas con distintos colegas de esas instituciones, pero me encantó que el grupo de estudiantes que compone la Universidad de Oxford y Cambridge se pusieron de acuerdo para que se colocara solamente comida vegana en todos los colleges. Y eso me pareció interesante porque permite, sobre todo, corregir estos lastres metabólicos que llevamos producto del consumismo y que impone este sistema global, ¿no? Asimétrico y que por supuesto tira abajo muchas cosas. Pero más allá si lo hacen los ingleses o lo hacen los alemanes o cualquier parte del mundo, parte del criterio de uno. Yo nunca he estado en Oxford, pero bueno, esto lo vengo haciendo hace mucho tiempo. Entonces yo creo que es necesario buscar cuidar nuestra salud, buscar evitar el consumo de esos productos bebestibles que tienen un montón de colorantes y preservantes que por supuesto van a tener abajo nuestra efectividad cognitiva, nuestra efectividad motriz, y eso va a ayudar, y acompañado con lo que dijo Adolfo. Yo creo que Adolfo tiene un rol fundamental aquí porque Adolfo centra la base de una discusión, de un análisis que tiene que ver con la salud mental. Pero la superestructura, un poco utilizando la categoría sociológica muy propia del siglo XX, ¿no? Tiene que ver mucho por la parte de la infraestructura, o sea, la parte mental, la parte psicológica, la parte de las ideas, tiene que ver muchísimo en cómo está compuesta la parte sobre la cual descansa, que es la parte biológica. Una persona que tiene muchos problemas en distintas partes del cuerpo no puede desarrollar mucha paz mental, mucha tranquilidad psicológica, porque siempre va a tener dolencias, y esa dolencia mañana más tarde le va a traer una colación psicológica. Entonces yo creo que es necesario, sí, buscar una alimentación saludable, buscar la forma en que a través de las instituciones educativas se promuevan prácticas que en otros países se utilizan, como la meditación. La meditación está comprobado científicamente, por ejemplo, que tiene efectos trascendentales en el desarrollo cognitivo y también en la seguridad psicológica. Eso, por ejemplo, sería maravilloso. El otro aspecto que creo que también es necesario, aparte de lo que ahora se está incluyendo en las currículas educativas, tiene que ver mucho con la temática de el ingreso de cursos obligatorios en las currículas estatales a lo largo y ancho del mundo, y sobre todo en los países como América Latina, de alimentación saludable. Porque muchos padres envían a sus hijos, muchas madres bien intencionadas, envían a sus hijos a la escuela, pero y no saben cómo alimentarlos. Creen que simplemente alimentarlos es entregarle una gaseosa, un poco de galletas, y bueno, como sea, que se llene el estómago y que aguante hasta la noche para que vuelva a la casa y se le pueda dar la comida. No, en realidad, un estudiante, una persona, tiene que saber alimentarse. Y termino con lo que planteaba Aristóteles. Aristóteles mencionaba algo fundamental, y creo que esto puede ser articulado a través de políticas públicas que tengan un respaldo institucional, no solamente de los gobiernos, sino también de la sociedad privada. Porque la sociedad privada, al igual que las instituciones estatales, más allá de las diferencias en el afán pecuniario, que por supuesto supone una rivalidad que se extrapola en los tribunales, deben tener sobre todo, aparte de un compromiso ético con la ciudadanía, la búsqueda del bienestar general. Entonces Aristóteles mencionaba esta frase, ¿no? El hombre es el único, bueno, hombre, ahora podemos categorizar dentro, o el ser humano, para ser más inclusivos, ¿no? Es el único animal que cava la tumba con su diente. Yo creo que esta frase, en un contexto mundial signado fuertemente por desigualdades estructurales y laceraciones a los derechos a la salud en países en vía de desarrollo, tiene una gran importancia porque quizás no podamos tener nosotros, la ciudadanía, la sociedad civil, una representatividad que en los gobiernos o en los parlamentos, pero desde nuestro campo de acción, desde nuestro perímetro de desenvolvimiento en la sociedad, podemos hacer incluso grandes cosas, corrigiendo hábitos que en muchos casos son más comunes, y de esa manera contribuir con la cultura del ejemplo y con la cultura de un mundo distinto. Muchas gracias.
Luis, yo me tengo que retirar, simplemente agregar a lo que estaba diciendo Alicia. Hay un tema que no lo tratamos, pero es los medicamentos. Lo señalamos así en general, la especulación financiera, pero me acordé que nosotros hace ya varios años, un grupo de médicos de la UBA, nos reunimos para trabajar en los medicamentos genéricos y tratar de superar la especulación con los medicamentos, la farmacéutica, que ya lo señalé. Creo que ahí hay algo que Alicia señaló que es muy importante, que tenemos que buscar una economía política de la salud. Esto es importante. Nosotros seguimos trabajando con los grupos de médicos, pero si no hay políticas públicas de la salud, poco es lo que podemos avanzar, ¿no? Uno ve en el caso de los refugiados, por ejemplo, que llegan con las pateras, mueren en el Mediterráneo o van a las islas de Lesbos en Grecia. Yo he estado ahí con ellos en las islas de Grecia, pero también en Lampedusa y en Europa, que los están rechazando, y creo que esto tiene que ver. Lo sintetizo muy rápidamente. Eh, Vuelvo a insistir que tenemos que tener una mirada holística de la salud. La mayoría de las enfermedades son psicológicas, son de angustia existencial, pero también sufren el impacto de una economía explotadora y no de desarrollo. Desarrollo y explotación son valores distintos. Entonces, bueno, les agradezco eso, Luis. Gracias, Alicia, por compartir y les envío un fraterno abrazo. Son temas que hay que seguir trabajando. Hasta pronto. Muchas gracias, querido Muchas Rick. gracias, Adolfo. Gracias. Muchísimas Un gracias. honor como siempre. Muchas gracias. Bueno, fundamentalmente, yo creo que con estas tres intervenciones el público puede tener un espectro, una mirada mucho más holística sobre los desafíos y posibilidades que se puede abordar dentro de este escenario, que por supuesto compete a la temática del derecho a la salud y de la justicia social. Estimada Alicia, yo te agradezco muchísimo tu participación, esto está quedando grabado. Por supuesto, esto es algo histórico, porque particularmente Adolfo Pérez Esquivel, si bien es un hombre fuertemente comprometido con la defensa de la justicia social y de los derechos humanos, es una persona que ya frisa más de 90 años y que pueda acceder al mundo de la tecnología y compartir sus ideas y sobre todo escucharte y saber tus perspectivas, que por supuesto le van a ayudar muchísimo a seguir batallando dentro de los tribunales internacionales por la búsqueda de un mundo mejor, es sin lugar a dudas para mí un hito sin parangones en muchos aspectos de la palabra. Por eso yo te agradezco muchísimo y espero, por supuesto, de que en algún momento puedas visitar la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Sería para nosotros un gran honor y poder dar una charla de manera presencial, porque una cosa es tener la virtualidad, pero la virtualidad no reemplaza a la esencia o al espíritu intelectual que conlleva tener la presencialidad que en una aula universitaria. Y yo creo No, que por esto... supuesto. Bueno, primero las gracias a vos, Luis. Y además le dije esto a Adolfo antes de que empezáramos, pero estoy bastante agripada, que se nota en la voz y a veces en la tos, y espero haber sido medianamente coherente. Pero me encantaría volver a hacer algo presencial, conocerte en persona y conocer a otros estudiantes, y fue un tremendo honor y te agradezco muchísimo. No, el honor ha sido recíproco y por supuesto algo que también es necesario remarcar en este contexto de diálogo y de compartir ideas y de avances y retrocesos en los desafíos democráticos a nivel mundial, yo creo de que
si es que se propicia la llegada a Buenos Aires, podemos colaborar no solamente en áreas de investigación, sino en otros rubros que, por supuesto, pueden generar mayor conciencia y avances, no solamente en nuestras respectivas instituciones, sino también en otros planos de la esfera social. Yo creo que la universidad no es una isla. La universidad debe tener un compromiso directo con los problemas de la sociedad, y qué mejor que las personas más brillantes en distintas áreas puedan proporcionar los conocimientos, sus experiencias y sus ambiciones a la ciudadanía para crear una nueva cultura que apunte directamente a la construcción de estas metas que tanto tú como yo y como Adolfo apuntamos en el mundo. Así que yo te agradezco muchísimo, y desde acá, desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y acá todos los seguidores te están mandando saludos, felicitaciones. Yo creo de que esto se convierte en un punto disparador de distintas actividades que también se van a construir en el futuro. Espero que así sea. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias, que tengas una buena noche. Gracias. Chao. Chao.